Buenas noches para todos. Aquí Tanaj. Buena semana. Guerreros Hoides. Chávez. Estamos en la víspera de Rosh Hashanah. Perdón, Rosh Hashanah, perdón. Estamos en la víspera de Rosh Hashanah, la víspera del Año Nuevo, Besat Hashem. Enhorabuena, todo será para bien. Tendremos buena firma, un buen año. Besat Hashem. Como dice el Tequilín 27, Dios es mi luz y mi salvación. Mi luz en Rosh Hashanah, mi salvación en Yom Kippur. Besat Hashem. ¿A quién tenemos en los cielos si no es a Hakadosh Baruj Hu? ¿Y en quién podemos confiar si no solo en Él, en su bondad? Y en ese anhelo, dicen los sabios, de querer hacer las cosas bien. Dicen los sabios, estos jajamín de bendita memoria y meditación, dicen, ¿quieres mejorar? ¿Quieres ser mejor esposo? ¿Quieres ser mejor persona? Entonces pídele vida a Hakadosh Baruj Hu con ese propósito. Besat Hashem. Bueno, hoy ya estamos a 29 de Elul, Besat Hashem, y 15 ya del mes de septiembre 2023, 5783, y nos acercamos ya al último momento de Hashem. Vamos a mirar esta clase y vamos a aprender algo muy importante. Vamos a aprender sobre el verdadero temor al pecado. Dice Ranjal, de bendita memoria, dice, ahora bien, el tipo de temor que queremos explicar aquí, ¿qué es el temor al pecado? Irat HaHet. Por un lado, forma parte de la reverencia de la grandeza divina, pero también constituye una categoría en sí misma, pues esencialmente consiste en que la persona temor, sienta temor. ¿A qué se refiere el Ranjal con el temor? No en el sentido de miedo u horror, sino en el recelo, la inquietud por las consecuencias negativas que podrían ocurrir. Dice nuestro Jajamín, ¿quién es alguien sabio? Aquel que se adelanta a sus hechos. Esa es una persona sabia. Por lo tanto, la persona tiene ocupación, una preocupación en el sentido de estrés, sino ocuparse cost constantemente por sus actos. Si hago esto, ¿qué consecuencia voy a tener? Si hago esto, ¿qué consecuencia voy a tener? Esa es la razón por la que nos lleva a nosotros a reflexionar, en mirar la consecuencia de nuestros actos. ¿Qué es lo que hace la persona que ha perdido su inteligencia o ha extraviado su inteligencia? Eh, no se fija en esto. Sencillamente, la persona hace algo sin mirar qué va a pasar, qué consecuencia. Dicen los sabios, es como coger aquí una cuerda que está unida y hago esto, pero ¿qué consecuencia va a tener ese movimiento? La persona que no mira las consecuencias nunca va a cambiar, nunca va a mejorar, pero sí va a recibir esas consecuencias sin esperarlas y va a ser muy fuerte para la persona y por eso es que sufren las personas. El sufrimiento viene por una reacción emocional a la cual no entendemos. Dicen los sabios, ¿cuál es una de las mayores consecuencias? En el libro de Barín hay una maldición o hay una consecuencia por la desobediencia tendrán compunción de corazón. O sea, el no entender, el tener un estado emocional y no entiendo por qué me pasa lo que me pasa. Cuando alguien va al médico y de repente el médico dice, bueno, el problema es esto, ese es el proceso, haremos paso A, paso C. Ok, ahí la persona dice, ok, ya sé por lo menos lo que tengo que hacer y eso genera tranquilidad. Pero no entender la vida, andar como ciego en la vida, sin entender cuál es la causa y cómo puedo arreglarlo, eso es un castigo muy tremendo, un castigo muy tremendo. Una persona que no se ocupa de la vida, no se ocupa de sus acciones, esta acción, ¿en qué me va a devengar? Si hago esto, ¿qué reacción voy a generar? Ahora entiendo por qué mi esposa reacciona así. Yo le genero esto, yo le genero esto. Esa es la ciencia de la sabiduría. Pero cuando alguien no se ocupa
de ocuparse de las consecuencias de sus acciones, entonces no va a entender ni no va a poder descifrar lo que le pasa en la vida. Ahora, no sea que en ello, dice el Ranjal, se haya mezclado algún rastro mínimo de pecado o contengan algún aspecto grande o pequeño que no corresponda con la inmensidad de la gloria del Creador y la sublimidad de su nombre. El temor al pecado es, si hago esto, voy a afectar esto. Toco aquí, voy a afectar esto. Hago esto, me va a generar esta consecuencia y voy a separarme de Hakadosh Baruj Hu. Entonces empiezo a separar aquellas cosas que me separan entre mi creador y yo. Dice el Ranjal, ahora te darás cuenta de la relación estrecha que existe entre este tipo de temor y la reverencia a la grandeza divina. En la poca experiencia que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado, he notado que el error de las parejas o de la relación entre padres e hijos o entre empresarios y empleados es que nadie analiza que los pequeños actos que está teniendo está separando a las otras personas. Un esposo no se da cuenta, oiga, ¿por qué mi esposa reacciona así? Porque no se para en pensar, en analizar los detalles que le separan a su esposo, los detalles que le separan a sus hijos. Ese detalle que hace esta simple acción, dice Rabbi Nachman, que el estado de locura de las personas es esa mentalidad simple. La mentalidad simple es lo que muchas veces se habla del tonto. Alguien dice, pero si solo fue una palabrita, si solo fue un gesto, no sabía la trascendencia que iba a tener. Ah, pero es que con esta persona yo lo hago y nunca pasa eso. Claro, porque esta persona no tiene el estado mental de esta otra persona. Si no analizamos la consecuencia de nuestros actos y lo que va a generar, entonces la persona no se va a preocupar en analizar sus actos. El pecado es eso. Hay gente que dice, pero ¿qué tiene que ver esto, esta acción tan simple? No estás imaginando de todo lo que estás destruyendo espiritualmente, todo lo que estás ocasionando, ese cortocircuito que estás ocasionando dentro de tu propia alma. Por eso Rajal nos dice, una persona que no se ocupa de esto, entonces, y de la grandeza de Dios a la cual intenta, va a separar o va a ofender, entonces no va a tener esa reverencia para alejarse del pecado por cuanto este pecado me pone en contra de Hakadosh Baruj Hu. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa, no se le va a ocurrir irse a hacerle un chiste de burla al jefe. ¿Por qué? Porque entiende que ese chiste de burla le puede significar su puesto, por cuanto va a irrespetar al jefe. Pues como él tiene la conciencia de ese detalle, entonces no lo va a hacer. Pero alguien podría decir, bueno, pero no fue nada, solo fue un chiste nomás. El maduro dice, yo sé que es un chiste simple, pero a quién, delante de quién lo estoy haciendo, tiene el poder de separarme a mí. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Entonces, tiene temor, reverencia por causa de la reverencia. De ese simple chiste, sabe las consecuencias que va a tener y el precio que tiene que pagar. Pero el simplón no va a hacer eso, porque él no sabe de cálculos, no sabe de análisis. Para él le da lo mismo a la derecha que a la izquierda, una palabra que la otra, etcétera, etcétera, porque él no entiende lo que está destruyendo. Esa es la mentalidad de un niño que no sabe las consecuencias de lo que destruye una acción que tan pequeña puede destruir toda una situación. Ahora te darás cuenta, dice el Ranjal, de la relación estrecha que existe entre este tipo de temor reverencia y la grandeza divina. El propósito que tienen en común es que el hombre no haga nada que contradiga la gloria, el cabot, lo trascendental del Creador. Pero la diferencia entre ambos
La diferencia entre ambos es, te explica el Ranjal, que el temor al pecado esencialmente está dedicado a promover la revelación de la gloria divina. Si yo quiero que alguien sea exaltado, no voy a hacer cosas que ridiculizan su imagen, porque quiero que sea exaltado. Si yo quiero apoyar a que esta persona esté en tal cargo, pues no voy a hablar mal de él, porque quiero hablar bien de él para que lo promuevan a ese cargo. Pues el temor al pecado depende de la reverencia hacia Dios. Si yo quiero que Dios verlo en mi vida, cómo se glorifica en mi vida y que Dios me bendice, que está conmigo, que Dios me promueve cada día en esta tierra, porque Él es el que confía, porque Él confía en mí y porque quiere darme, bendecirme, porque este es su mundo y yo quiero que Él me promueva en su mundo. Entonces no voy a tener la simpleza de ofenderlo y de llevar la contraria. Porque si tengo el puesto que tengo, las cosas que tengo, pues Él es el jefe de los jefes que me la da. Y si yo quiero, por ejemplo, para explicarlo en términos minúsculos, si yo quiero que mi jefe en la empresa me promueva, pues yo no voy a ir a respetarlo todos los días, porque nadie va a tener una persona grosera cerca a sí mismo. Yo tengo que ganarme su confianza. Así es con Dios. Es de lo mismo. Dios es el dueño de este mundo y Él es el que promueve. De hecho, estamos a un día en que dicen nuestros sabios, Hakadosh Baruj Hu se va a sentar sobre el trono a decir, este para la vida, este para la no vida. Este para esto, a este le daremos, este empobrecerá, este perderá, este le pasará, este, etcétera, etcétera. Este tendrá un año de sufrimiento, Shalom. Este tendrá un año muy bueno. La esposa de este va a mejorar porque este hombre merece tener una esposa más contenta. Los hijos de este muchacho le darán mucha satisfacción. Este fue un mal hijo, va a tener hijos que le hagan pagar muchas facturas. Esta persona usa bien sus finanzas, le haremos más porque él sabe para qué las tiene, etcétera, etcétera. Vamos nosotros a ocurrirnos, ofender al que realmente tiene el poder de quitarme la vida. Sería muy, pero créame que muy simplón pensar de esa manera. Sin embargo, el ser humano es tan atrevido que lo hace. Por eso decía un sabio a su discípulo, yo rezo para que vosotros temáis más a Dios de lo que teméis a los hombres. Porque no se te ocurriría con el jefe hacer eso, ¿no? ¿Por qué lo haces con Dios? El jefe no tiene la capacidad de quitarte la vida, ¿no? Es más, si te echa del puesto, es porque Dios le da esa autoridad, nada más. Mañana también Dios lo puede empobrecer si quiere. Pero Dios, Akadosh Baruj Hu, sí tiene el poder para hacer todo lo que Él desea hacer. Sábado y domingo, Shabbat y primer día de la semana son los 2 días que dependen todo el año realmente. Dicen nuestros sabios, pero la diferencia entre ambos se hace que este temor constituye una categoría aparte y reciba un nombre distinto. Radica en que la reverencia a la grandeza divina solo aplica a la hora de actuar, ya sea cuando el hombre realiza su servicio espiritual, o sea, su abodá, su servicio a Hashem, bendito, o cuando se le presenta la posibilidad de una transgresión, y ahí decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque respeta a Hakadosh Baruj Hu. En otras palabras, cuando un ejemplo, por ejemplo, cuando uno reza o realiza algún otro acto de servicio a Dios, en cuyo caso experimentará vergüenza y pena delante de Dios. Dicen nuestros sabios, hay una explicación de una frase que se dice que termine el año con sus maldiciones y comience el año con su bendición. Una tradición sefaradí. Dicen los sabios, ¿por qué decimos que termine el año con sus maldiciones? ¿Acaso el año fue muy malo? Dicen los sabios, no está hablando de que el año fue malo. Dice Raf Hananías, así le explica a él, es que uno tiene que reflexionar, cada vez que uno reza es como si se está autojuzgando. ¿Realmente cómo fui yo este año? ¿Di todo lo que tenía que dar? ¿Realmente aproveché mi tiempo? ¿Realmente crecí este año lo que debía crecer?
Mejoré como esposo lo que debía mejorar o pude haber hecho más y no lo hice. Por eso decimos, si yo pienso de esa manera, el año fue como si fuera una maldición, dice Rajana Pinto, de bendición. Yo tengo que pensar, gracias Hashem, este año fue bueno, pero realmente no llegué al nivel que debía llegar. Dame vida porque el otro año quiero esforzarme para seguir creciendo. No ser conformista con tu estado espiritual. Ah, sí, me leí 2 páginas, de vez en cuando rezaba, dice de acá de vez en cuando, ya, es más, Hashem, date por buen servido, que diga algún día a veces de acá. Esa es una mentalidad mediocre. Akadosh Baruj Hu, me permitiste hacer esto, pero pude haber hecho más. Gracias por todo lo que me diste, lo reconozco que me faltó. Pero dame vida este año, bendíceme con todo lo bueno, porque el otro año quiero mejorar, quiero ser mejor que este año. Entonces, que termine ese año con esa mentalidad, porque yo este año no quiero conformarme, quiero ser mejor esposo, mejor papá, mejor hijo, quiero construir, quiero hacer. De verdad quiero dar con seriedad. O me hice de la mente pobre todo el año, cuando sé que Dios me bendijo. Quiero mejorar mi cinismo, quiero mejorar mi vida moral, quiero mejorar mi esto, quiero mejorar mi otro. De verdad me esforcé por alcanzar méritos. Me esforcé por construir. Hakado Baruj. Tal vez este año nos había decretado que podíamos haber construido, pero no lo hicimos. No lo hicimos ¿por qué? Porque no pudimos, porque de verdad no teníamos o porque no quisimos. ¿Con qué llegamos este año, a fin de año? Así me diste todo esto, como cuando alguien le dice, bueno, te di todo esto, ahora viene el rey a pedirte cuentas, a pedirnos cuentas. ¿Qué hiciste todo el año? A tal Barjú, gracias, pero no llegué al nivel que debía llegar. Pero esa talla en este año voy a mejorar más. Dicen los sabios, si esa es tu mentalidad, entonces espera del Rey de Reyes que te dé de todo lo bueno. Porque está reconociendo, está siendo humilde y a la vez está siendo consciente de que pudieras haber llegado más, pero no lo hiciste, pero quiere mejorar. Y eso es la actitud que a cada uno le importa. Así enseñan nuestros sabios. En otras palabras, cuando rezamos, como dijimos, y entonces nos da vergüenza de saber que no alcanzamos el nivel que debíamos llegar. Entonces nos estremecemos y temblamos a causa de la gloria trascendental del Creador. O cuando se le presenta la oportunidad de cometer una transgresión, no lo hacemos, que es en lo que venimos mejorando, dicen los sabios, cuando hay la oportunidad de hacer un error y era el que venía antes haciendo y ahora no lo hago, entonces ahí me estoy demostrando que ya mejoré, estoy mejorando esa actitud, estoy mejorando esa situación. Una persona que es impaciente va a tener muchas situaciones donde le prueba la paciencia hasta que pueda actuar de manera correcta. En cambio, el temor al pecado aplica a cada instante y todo momento. El temor reverencial a Hakadosh Baruj Hu es todo el tiempo. Cuando se presentan los momentos, sí tengo que saltar la gloria de Hakadosh Baruj Hu, pero el temor al pecado aplica a cada instante porque estamos expuestos todo el tiempo. Ya que quien posee en cada instante se preocupa por no equivocarse y cometer un acto completo o incompleto. Pues la razón por la que esta cualidad es llamada temor al pecado se debe a que la persona se ocupa constantemente de que ningún rastro de pecado se introduzca y se mezcle en los actos de la persona. Una persona que así como cuenta el dinero con cariño, está pendiente de su actitud todo el tiempo. Venga, ¿cómo lo hice? ¿Hablé bien? ¿No hablé bien? ¿Fui justo? ¿No fui justo? ¿Cómo hablé? ¿Cómo me estresé? Oh, Hashem, perdóname, miré equivocadamente. Y se está autorrefinando todo el tiempo, autoconstruyendo, automejorándose. Es como ese enamorado que siempre quiere agradar. Es como ese empleado que quiere hacer las cosas mejor cada día. Es autocreativo. Se está auto inventando cada día. Se está auto haciendo reingeniería todo el tiempo porque quiere mejorar. Hakado Baruj me diste un año de vida bonito. Mañana, cuando empieza el día de Rosh Hashanah, Hashem, gracias. Hace un año estaba en este nivel y mira, Hakado Baruj con lo que me diste, mira dónde estoy. Por eso te pido que me dé más vida. No alcancé el nivel que era porque me faltó esforzarme. El otro año, si me da más vida,
no me encontrarás igual que este año. Pero una persona que diga, todo el año fue gritón, y llegó al día de Rosh Hashanah siendo gritón, tal vez no aprovechaba mucho. Pero si aún llegamos en ese estado, entonces digamos a Kadosh Baruj Hu, perdóname, la verdad fui muy irresponsable. En todo el año no mejoré esto. En todo el año Hashem me diste dinero y estoy en la misma situación. No usé mi dinero para mejorarme, para mejorar el ambiente de mi familia, para darse de acá, para construir. No, no, no lo hice. Me ocupé solo de cosas sin valor en todo el año. Perdóname, Hakado Baruj. Esa actitud de humildad abre todas las puertas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la semilla en nuestro corazón de temor al pecado. El temor, no de miedo, por la reverencia a Hakado Baruj. De verdad no quiero dañar mi alma. Entiendo que mi vida es para hacer corrección en este mundo. Por lo tanto, quiero corregir cada día mi conducta, cada día mi vida, darle valor a mi vida. Así como la gente cambia de carro porque ya le aburrió este carro muy viejo, tengo que cambiar de mentalidad. Tengo que actualizar mi software, mi espiritualidad. ¿Por qué? Porque cada día quiero servir a mi rey de la mejor manera. Es respecto de esta cualidad que el versículo dice, venturoso es el hombre que siempre teme. Está hablando de Mishlei, de Proverbios 28:14. El Ramjal ya había citado este versículo en el capítulo 4:21 respecto de la vigilancia rigurosa. La persona que tiene ese temor no de miedo, sino de reverencia a Kadosh Baruj Hu, de que cada día quiere seguir creciendo en la vida, mejorando como persona. Por ello los sabios explicaron que este versículo fue escrito respecto de asuntos de Torah. Mejorar mi observancia, mejorar mi fe. ¿Cuánto leí este año? ¿Cuánto puse atención a las clases? ¿De verdad las escucho con atención? ¿Tomo nota? Es como cuando el médico me está explicando de cómo sanarme. No voy a estar yo con el celular por allá despistado. ¿Perdón? ¿Cómo es que no me tengo que morir? ¿Cómo me tengo que sanar? Ya te lo expliqué, le va a decir el médico. Solo una persona con poca inteligencia no le va a poner cuidado a la receta que va a generar la sanación, que Dios va a hacer que la sanación llegue a su vida. Aún en eso tenemos que mejorar y autoanalizarnos. No he crecido lo suficiente porque le puse diligencia a mi vida espiritual. O todo el año corrí para aquí, corrí para allá, o también corrí por mi vida, por aprender, por mejorar. Gracias y deseo seguir mejorando. Ya lo dijimos. Es sobre este tipo de temor que nuestro maestro Moshe Rabbeinu dijo, y para que el temor a él esté frente a su rostro, para que perdón, y para que el temor a él, o sea, a Kadosh Baruj Hu, esté frente a sus rostros, a fin de que no pequen. Estas palabras forman parte del discurso de Moshe Rabbeinu a todo el pueblo de Israel, para explicarle la razón de la intensidad profética que experimentaron cuando Dios reveló la Torá en el monte Sinai. El versículo completo de Moshe dijo al pueblo, no teman, pues para elevar a ustedes Dios ha venido y para que el temor a él esté frente a sus rostros, a fin de que no pequen. Ahí claramente se dice que la ira, el temor a Dios constituía uno de los objetivos de la revelación divina. La manera de uno poder crecer cada día como persona en Hakadosh Baruj Hu es tener temor al pecado por causa de la reverencia de Dios. Vuelvo y le digo, una persona que cada día quiere estar más cerca del presidente de la compañía, esa reverencia le va a llevar a que huya de los malos hábitos y cada día se perfeccione, se refine porque quiere llegar allá. Así es conmigo. Cada día quiero estar más cerca de Hakadosh Baruj Hu, entonces me va a obligar a mí a alejarme de los malos hábitos, de las malas actitudes, aprender a escuchar,
a dedicarle tiempo, a invertir en mi vida, porque al final de los días deseo mirar hacia atrás y como dice el rey Shlomo, que mires hacia atrás y digas, no tengo de ello, de los años que han pasado contentamiento, sino que digamos, miro hacia atrás y gracias a todo Baruj porque hemos ido de menos a más en la vida. Tal vez a paso lento a veces, tal vez a paso un poquito más acelerado, pero yo soy parte de esa historia bonita, de esa historia de héroes, héroes en la fe, de esa historia donde construimos para algo eterno. Yo anhelo que cada uno de vosotros, los que me escuchan, se impregnen de esa visión, de la historia que se hace. La gente marca historia, pero ¿de qué manera? Positiva o negativa. Construir vida, no estamos hablando de hacer pan, de hacer ladrillos, estamos hablando de construir vidas. Que una persona pueda decir por allá a un bisnieto, yo soy el resultado que un día mi bisabuelo escuchó por allá a alguien de barba y le dijo, mejor así, así la vida. Y hoy yo estoy acá por causa de que él arregló la descendencia de nosotros. E hizo ticuna mi vida y por eso yo estoy aquí parado. Porque si él no hubiese tomado decisiones, tal vez estaría por allá en un antro de una vida de perdición. A veces no comprendemos la historia que estamos haciendo. Me dijo una vez un muchacho de una sinagoga, me dijo, señor Duby, ¿sabe por qué yo me esfuerzo? Le dije, ¿por qué? Porque aquí llegarán mis nietos a aprender Torah. Aquí llegarán mis nietos y algún día dirán, mi abuelo construyó esto y hoy puedo tener la vida espiritual que yo tengo. Entonces le dije, entonces hacerlo con fuerza, hacerlo como si mañana no tendrás esa oportunidad. Corre hoy y hazlo con fuerza. A veces no imaginamos la historia. Y hay gente que a veces se queda del bus por no entender para dónde iba ese bus. Entonces, explican nuestros sabios, esta fue la exhortación que le dio Moshe Rabbeinu, y por eso no pecar. Pues la esencia del temor es que el ser humano siempre se ocupe y se inquiete hasta el punto tal de que ese temor no lo abandone. Solo así podrá asegurarse de hacer bien las cosas, de no llegar a cometer pecados, como cuando alguien es disciplinado en su trabajo y se ocupa de hacerlo bien siempre. Créame que un piloto no tiene que darse el lujo de equivocarse. Un cirujano no puede darse el lujo de equivocarse. Así tenemos que ver la vida nosotros, de esa manera. Porque todos los días nuestra vida espiritual tiene esa lucha. Entonces solo así podrá asegurarse de no llegar a cometer pecados y si lo hace será considerado como un accidente fuera de su control. Pero la persona se arrepentirá y corregirá su vida porque ya no le será algo normal. Así como para la persona que sabe contar el dinero con cariño y se le pierde un dinero y dice, oh, esto no es normal, la empresa no va bien. Pero se ocupa de eso. Pues así es nuestra vida espiritual. Al respecto, el profeta Yeshayahu dijo, esto es lo que yo miro al pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra, así lo dijo el profeta en nombre de Hakadosh Baruj Hu. Yeshayahu, Isaías 66:2. Por su parte, el rey David se preciaba de poseer esta virtud, como dijo, príncipes me han perseguido sin motivo, pero mi corazón solo tiembla ante tu palabra. Hay gente que tiembla ante el jefe, ante el rey de reyes debíamos temblar más. Vemos también que los más grandes y trascendentales ángeles, Malachim, tiemblan y se estremecen ante la majestad absoluta del Creador. Mire, todos los que me están escuchando, y en otros países también, en Nicaragua que nos escuchan,
Un saludo para todos los amigos allá en Nicaragua. Dice la Gemara, cuando alguien habló con Alejandro Magno, le dijo un sabio, que le dijo, ¿por qué tanta asunto ustedes? Le dijo el sabio, en tu país, allá en tu, donde vives, eh, llueve, sí, hace sol, sí, hay frutos, sí, bueno, y ustedes no cambian su conducta y sin embargo pasa todo eso. Los animales, todo eso pasa por el mérito de los animales que tienen ustedes allá. Cuando alguien no se ocupa en la vida por crecer espiritualmente, está viviendo al nivel de un animal. Porque ¿cómo no puede temer a Dios, al Rey de Reyes, y creer que piensa vivir en la vida así, por así, sin mirar la consecuencia de cada cosa? Entonces dicen los sabios, si no haces nada para mejorar en la vida, la lluvia, el sol, todo lo recibes solo por mérito de los animales que viven en esa región. Nacimos para otro estilo de vida. Hakadosh Baruj Hu busca gente de confianza en la cual darle de la gobernabilidad de este mundo, de muchas bendiciones en este mundo. Papá, el Rey de Reyes, es el dueño de todo. Y dicen los sabios, cada quien tendrá, como dice el Tratado de Rosh Hashanah en la Gemara, cada quien tendrá su pago en este mundo. Yo quiero estar del lado de Hakadosh Baruj Hu. Yo quiero que se diga de mí ese hombre fiel, leal a su Creador, a su Padre Celestial. Porque en últimas, Él dará larga vida a mi existencia, o es el único que realmente puede eliminar a una persona de este mundo completamente. ¿Cómo no temer? ¿Cómo no tener? ¿Cómo querer vivir mal? Pues el plato de comida que todos los días agradecemos y comemos nos lo da Él. El aire que respiramos nos lo da Él. La salud que tenemos nos la da Él. Si solo conociéramos la biología que tenemos, es tan frágil que si Hakadosh Baruj Hu hace tantico esto, pues todo entra en conflicto y de un momento a otro la persona puede tener una enfermedad gravísima. ¿Cómo no temer a Hakadosh Baruj Hu? Cuando Él tiene el poder de hacer de mis finanzas así añicos o darme mucha bendición. ¿Cómo no temer a Hakadosh Baruj Hu? Los ángeles tiemblan y se estremecen ante la majestad absoluta del Creador, al grado tal que los sabios talmúdicos dijeron mediante una sabia alegoría, ¿de dónde sale el río de fuego? Del sudor de las Hayot, toda una especie de ángeles que sirven a Hakadosh Baruj Hu. La razón de ese sudor es el miedo permanente que tienen a causa de la majestad absoluta del Creador. No sea que carezcan incluso en lo más mínimo de la gloria y de la santidad que corresponde tener delante de Él. Por eso ellos tiemblan delante del Rey de Reyes, tiemblan delante de Hakadosh Baruj Hu. Así mismo, siempre que la presencia divina Shejinah se revela en la circunstancia que sea, habrá temblor y estremecimiento. La tierra tiembla también, el cielo y toda creación tiembla ante su creador. El único que no tiembla es el ser humano. ¿Por qué? Por la tontería de su mente. Porque Hakadosh Baruj Hu nos dio libre albedrío, libertad para pensar, para voluntad, y nos hizo, frente a eso, nos hizo poderosos por nuestra capacidad de elección. Lo que hace el ser humano con esa capacidad de elección, autodestruirse. Porque pretender desobedecer a Hakadosh Baruj Hu es como autodestruirse. También se declara, solo si hubieras desgarrado el cielo y descendido ante tu presencia, las montañas hubiesen fluido. O sea, la creación no puede sostenerse delante de Dios. ¿Cómo el ser humano pretende ser tan insolente delante del Creador? Por favor.
Solo una persona, como dicen los sabios, una persona aprende por dos razones, o porque sabe mucho y se preparó para servir a Dios, o porque el sufrimiento le enseñó tanto que ahora ya sabe que tiene que comportarse bien. Pero sí o sí, la creación no puede luchar contra Dios. Alguien dice, ¿sabe qué? El jefe me tiene cansado. Ok, pues renuncia y se va y consigue otro trabajo. Pero alguien puede escaparse de Dios, jamás. Nacimos para un propósito y tenemos que cumplir. Sí o sí. En esta vida o en la otra. ¿No funciona? Uy, la consecuencia es peor. Sí o sí, la creación tiene que funcionar. ¿Habrá alguien que quiera vivir mal? No, ninguno. Eso decimos todos. Pero tenemos que ser coherentes entre el pensamiento y la práctica. Dice el Rajal, esto aplica con mayor razón a los seres humanos quienes deben inquietarse y estremecerse, al saber que siempre están parados delante del Creador y que por su fragilidad le es más fácil cometer algún acto que no corresponde con esa y absoluta majestad del Creador. Hakadosh Baruj Hu sabe que nos equivocamos, pero ese no es el problema. El problema es cuando la persona se equivoca, nos equivocamos y no reconocemos la grandeza de Dios para arrepentirnos. Ahí está el verdadero problema. Está entre el que se equivoca y, oh, me equivoqué. Pero yo quiero mejorar todos los días, pero voy a mejorar esto. O aquel insolente que se equivoca y no le importa si se equivoca o no se equivoca. Ahí está el verdadero problema. La bondad de Hakadosh Baruj Hu es inmensamente grande, al punto que aunque tiene el poder para todo, tiene una bondad con su creación y nos ama y espera y espera y espera. Dicen los sabios, todos están parados delante de Dios, como dice el Rajat, y precisamente la clase casa con lo que estamos, con el tiempo en que vamos. Pues dicen los sabios, mañana Rosh Hashanah se cumple este versículo. Toda la creación estará parada delante de Dios. Y el Rey de Reyes se va a pronunciar, enhorabuena, se va a pronunciar a favor. Bendito Dios, así lo creemos y es la confianza con la que debemos llegar. Pero eso no significa que no ignoremos nuestra responsabilidad. A eso se refirió Elifaz cuando dijo a Job, ¿qué es el hombre para que amerite fineza y cómo podría el nacido de mujer justificarse? De aquí que Dios ni siquiera confía en sus santos y los cielos tampoco son puros delante de él, y y también se declara, he aquí que si él ni siquiera confía en su siervo, si haya falta entre sus ángeles, entonces sin duda será lo mismo con los que habitan en casa de barro, cuyo fundamento existencial es el polvo. Él los aplastará antes de descomponerse. Esto es para que tengamos temor a Dios y sepamos que el poder de Dios es muy grande, que si Él no elimina su creación, no es porque le falte poder, es sencillamente porque nos ama y porque desea lo mejor para nosotros. Así hay que verlo y entenderlo. A la luz de todo lo anterior, sin duda alguna, de todo ser humano debe temer y estremecerse continuamente. Como Eliyahu aseveró, también por esto mi corazón tiembla y se dislocará de su lugar al escuchar el sonido trépidamente de su voz. En esto consiste el temor, en la ira el verdadero que todo hombre devoto Hasid siempre deba tener presente y no permitir que vaya de él, que se aparte de Hakadosh Baruj Hu, que la tontería nos aparte del creador Hadeshulur. La tontería emocional, la tontería mental, la inmadurez, la ignorancia, aleja al ser humano de la buena vida, o sea, de Hakadosh Baruj Hu. La buena vida no es tener dinero en el banco, la buena vida es tener salud, hijos buenos, esposa buena, esposo bueno, paz, seguridad, y que lo que comamos, lo comamos con alegría y tranquilidad. Que Dios aumente las finanzas en el banco, eso ya es más sal de la persona o de Dios. Tener sustento, no tener amarguras en la vida, tener una vida de tranquilidad, eso solo lo da Jacob Baruch. Besat Hashem, Besat Ismael. Tenemos todavía un día para reflexionar, para decirles a Kadosh Baruj Hu que de verdad queremos ser mejores y vamos a mejorar, confiando en Dios. Que este año, gracias por lo que Dios ha permitido, pero que no nos faltó más,
pero que el otro año lo queremos hacer. Besrat Hashem. Que quiero seguir mejorando como esposo, como esposa. Dicen los sabios, tú quieres que Dios te perdone, perdona tú. Porque no me vengas a decir a Dios, perdóname tú a mí, cuando tú no perdonas a tu esposo, a tu esposa o a quien sea. Perdonemos. Usemos todo lo que Dios nos da para bendición. Estemos del lado correcto de la vida. ¿Y qué más Hakadosh Baruj Hu para saber recompensar? El Rey de Reyes que sí que sabe recompensar. Con vida eterna y con vida en este mundo. Y no que una persona diga, ya no necesito ir al infierno porque he vivido el infierno en este mundo. Una vida de amarguras, de luchas, hijos malos, esposa mala, esposo malo, un jefe que lo humilla y lo trata como esclavo a toda hora. Hay gente que se come su pedazo de pan todos los días con mucha amargura, porque no tiene bendición del cielo. Otros pueden andar en buen carro, pero amargados, porque no tienen bendición del cielo. Mañana es el día para hacerlo. Mañana, cuando caiga el sol, empezará Rosh Hashanah. Sábado y domingo, aprovechémoslos, aprovechémoslos, porque queremos de verdad hacer las cosas y ser mejores personas, porque este mundo es de Dios, y recordemos, Dios nos dijo a todos, o sea, Adán, no dañes mi mundo, trabájalo, cuídalo, no dañes mi mundo. Hashem deseó vida, porque deseó no dañar este mundo. ¿Qué es no dañar el mundo? No dañar mis hijos, no dañar mi esposa, no excusarme, apoyar la Torá. Solo la Torá nos edifica, nos construye, nos corrige. En este mundo hay mucha gente hablando muchas tonterías y gente que lo financia. Pues la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Isaac. El mismo principio se utiliza. Hay mucha gente interesada en financiar muchas locuras. Por eso crecen esas locuras. Y tú y yo que tenemos la Torá, nos vamos a quedar esperando sentados a que este mundo se llene de maleza. Recapacitemos y reflexionemos. A Dios le interesa la Torá y que su gloria sea conocida en este mundo. Entonces yo me voy a interesar por lo que el Rey, mi Padre Celestial, desea, y yo lo voy a hacer. Hashem, dame vida porque yo lo voy a hacer. Esa atracción, Besat Ismaya, que Hakadosh Baruj Hu nos dé una buena firma, un buen año, que seamos todos sellados para la vida. Besat Hashem, con todo lo mejor, con todo lo bueno, que te sea este servidor, mi señora y mi familia, a todos nuestros amigos queridos, nuestros compañeros, amigos comunitarios, toda la gente que nos escucha, Besat Hashem, hagamos teshuva todos los días, mejoremos y vivamos la vida buena, la vida con alegría, con Hakadosh Baruj Hu. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, gracias por venir a la clase. Nos veremos el otro año con todo lo bueno y con todo lo mejor, con alegrías, Besat Hashem, Besat Ishmaya. Chao, chao.